Bienvenidas y bienvenidos a La Loca de lo Local, el podcast de Soloca Brands, donde hablamos de comunicación local y branded content con alma de barrio. Si lo tuyo es la comunicación local, este es tu lugar. Bienvenidos y bienvenidas a La Loca de lo Local, este podcast en el que hablamos con creadoras, creadores, agencias, medios y todo un ecosistema social y local que cada vez es más grande. Estamos encantados de estar en este nuevo programa con otro nuevo invitado y con esa voz en la sombra que me acompaña desde el primer día, que se llama... Muy buenos días, Jandro tardes, Elegido. noches. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Desde Cairo Frame. Ahí Jandro. está. ¿Qué pasa? No te escuchamos. Bueno, no me escucháis porque es que si subo mucho al final se retroalimenta, se acopla, esas cositas del Vale, directo. pero estás ahí, ¿no? Pero me escuchas, yo siempre estoy ahí, Vale, siempre. Vale. En este podcast, Premio Agripina Mejor Podcast 2025, que hay que decirlo siempre. Bien. Hoy tenemos como decía, un nuevo invitado. En este caso me hace especial ilusión porque el ecosistema social y local cada vez es más, como decía, más grande, más conectado, y en ese ecosistema hace no mucha nos dirá, nació un colectivo que se llama Colectivo No Problemo, y aquí tengo a su fundador, ¿no? A Rafa Pascual Godina. Aquí estamos. Buenas tal? tardes, noches, cuando nos estéis viendo, Cuando os mañanas. Ahí se oyen los aplausos. Perfecto. Rafa, gracias por venir. Gracias a ti por invitarme, siempre. Y gracias también por todo lo que estás construyendo desde ese colectivo No Problemo, que ahora contaremos, ¿no? Pero Rafa tiene una trayectoria, que ahora mismo es el fundador de este colectivo, pero que lleva una trayectoria de más de 12 años. Sí, por ahí. Trabajando en estrategia, Ajá. Trabajando en grandes agencias y en pequeñas también, en grandes clientes, en grandes cuentas. Y en pequeños también. Y Sí, en área sobre todo en el área enfocado en la estrategia creativa, ¿no? Correcto. Cuéntanos un poco, Rafa, quién eres tú y de dónde vienes. ¿Y usted quién es? ¿Y usted quién es? ¿Y usted quién Vale. es? Pues Rafa, yo soy sociólogo. Estudié sociología hace ya muchos años, la verdad. Pero siempre me había querido enfocar un poco en la creatividad. Bueno, un poco no, siempre me había querido enfocar mucho en la creatividad. Y entendí que la manera, gracias a buenos maestros y mentores, como digo yo, entendí que el camino era la estrategia en agencias creativas, y ahí empezó mi camino hace ya muchísimo tiempo atrás, pero bueno, que fue un camino, la verdad, que muy guay. Empecé en Alicante, en una agencia pequeñita, y ahí decidí que quizás el sitio donde podía forjar un futuro mejor o crecer un poco más era Madrid. Me vine a Madrid a hacer un máster y me quedé. Me quedé en Tren de DB con Raquel, luego pasé a una agencia pequeña que estuve en Summer un montón de tiempo, donde fue una experiencia brutal también porque clientes muy locales, cosas muy cercanas, donde el control, ¿no?, sobre la cuenta es muy diferente a cuando la relación con el cliente es muy grande, ¿no? Y esa fue una gran experiencia que me ayudó también luego para estar más en el entorno multinacional, pues en TBWA, en MRM, la última etapa. Y bueno, creo que he tenido la suerte de trabajar en sitios muy buenos y con gente muy buena, y que me ha ayudado mucho también a definir un poco el perfil que tengo ahora y a construir de una manera real pues todo lo que estamos haciendo desde el colectivo, ¿no? O sea que muy agradecido. Fíjate que tú has hecho este viaje, que hablamos mucho en La Loca de lo Local, que hemos trabajado en varios de estos programas con personas que pues, viven o nacen en un lugar, ¿no?, y se mueven a otro para buscar un futuro mejor, como fue tu caso, ¿no?, con este máster. No sé si en algún momento estás pensando en volverte para allá y trabajar desde allí, o vas a seguir trabajando centralizado en Madrid, o cuál es tu sueño, Rafa, de futuro. A ver, yo soy un hombre de mar y eso tira mucho, y es cierto que a mí Madrid me ha dado cosas súper buenas en todos los sentidos de mi vida, profesional, personal, de fiestas, de todo, ¿no? Pero siento que esa etapa está llegando a su fin, y a mí me gustaría siempre guardar un buen recuerdo de estar aquí, ¿no? No estar obligado en un sitio. Tengo la suerte a día de hoy de poder trabajar de donde me dé la gana. Todo el equipo del colectivo trabaja desde sus respectivos estudios, desde sus respectivas casas, desde Alicante,
Entonces no estoy atado a día de hoy a nada. No tengo un hijo que va al colegio, con lo cual mi idea es volver a Alicante, de donde yo soy, y intentar coger una casita pequeña ahí, con la perra, con Raisa, con tal, y bueno, esa es un poco la idea. Es tu idea, ¿no? Bueno, al Sí. final estamos hablando de una evolución, ¿no? Que siempre como que te Total. lleva a sitios, pero terminas como en un lugar distinto, ¿no? Y eso es un temazo que hemos abordado aquí también en La Loca muchas veces, ¿no? El sentirte como que llegas a un punto que quieres estar en tu lugar, ¿no? El arraigo un poco, ¿no? El arraigo, De donde eres. de donde eres, lo que sientes como tuyo, a lo que perteneces, Total. ¿no? También, ¿no? Tú hablabas del mar, ¿no? De Alicante. Yo creo que todos pasamos por la etapa de renegar un poco ¿no? ¿O no? De dónde eres, ¿no? Sí, Bueno, puede yo ser. en mi caso sí que fue un poco así, ¿eh? Alicante aquí, Alicante, tal. Bueno, Alicante tiene muchas cosas buenas, Tanto, muchísimas cosas buenas, tanto. y en la etapa vital en la que estoy le veo muchas más cosas buenas. Claro, porque vas Eh, creciendo Claro, y ¿no? evolucionando, ¿no? Y al final necesitas como el ancla, ¿no? Que digo yo, Eso ¿no? es. El pisar tierra, y tu tierra, pues al final está al lado del Es Mediterráneo, totalmente. que menuda tierra tienes también. O sea, que es que yo Sí, soy... sí, sí. tú ahí ya sabes que yo tengo ahí también mi amor por tierras alicantinas y por la parte de la región de Murcia, que por ahí me siento súper feliz también. Entonces llega un punto en el que tú, de repente, te das cuenta como que hay una necesidad, ¿no? Que hay algo que no se está haciendo. Sí, Tanto en metodología, ¿no? De, oye, no lo estamos construyendo desde este ángulo, pero también del el foco de la solución, ¿no? Tú también tienes una mentalidad como muy estratégica, ¿no? De buscar la solución al problema, ¿no? Al problema real, ¿no? Y a mí me gusta mucho cómo nace en tu cabeza la idea de colectivo no problema. Cuéntanos, ¿cómo nació a eso? ver, claro, yo estoy en el mundo de la creatividad, ¿no? Pues como estábamos hablando, una agencia pues con mucho nombre y así, ¿no? Y con clientes con mucha capacidad para hacer cosas. Yo lo que pasa es que en algún momento vital, ¿no? Que hemos pasado todos los creativos o todas las personas que nos dedicamos a la estrategia creativa o trabajamos en estos entornos, donde si además tienes una conciencia social, ¿no? A flor de piel. Venga, que vamos al SOE social. Bueno, empezamos, sí, como es mi sí. caso un poco, ¿no? Te das cuenta, ostras, de que estás en un entorno. Primero que creo que la creatividad es la manera de transformar las cosas a algo mejor, ¿no? Y creo que está muy desaprovechada, porque creo que tenemos todo el músculo creativo en este tipo de sistemas en los que estamos, centrado en cómo crear más necesidades para gente que no necesita que le crees más necesidades, cómo vender más productos, cómo vender más suscripciones, cómo vender Sí, más cosas, ¿no? Vender más. Y te das cuenta de que cuando quieres hacer algo que no suponga un cash directo para la caja porque es la venta de algo, todos son trabas, ¿no? Y te das cuenta de que, hostia, tío, tenemos una capacidad increíble de pensar de una manera lateral como conjunto, ¿no? El músculo creativo, y no lo estamos utilizando. Entonces, ese momento de síndrome del impostor, con ese seguimiento que veo yo en las empresas de que la responsabilidad social corporativa, por suerte o por desgracia para ellas, que a veces es algo más necesario para que por conciencia de la gente y por presiones de, como digo yo, los mayores, ¿no? Sí. Pues digo, pues a lo mejor aquí hay algo donde cogiendo esta parte de creatividad enfocada a crear acción real sin un objetivo comercial como objetivo principal, y este hueco de oportunidad que existe donde las marcas necesitan hacer cosas que realmente tengan un impacto, pues es donde todo se empieza un poco a fraguar, ¿no? Acompañado, por supuesto, de este síndrome gigante del impostor. Sí, ¿no? Y ese vacío creativo / intelectual que tenía en ese momento, pues son las semillas que poco a poco dan forma al colectivo. Pero fíjate, tú estás hablando de la responsabilidad social corporativa. Yo hablo mucho también de la RSP, la responsabilidad social publicitaria, ¿no? De cuántas de las cosas que hacemos tienen un trasfondo más allá, un para qué. O sea, oye, ¿por qué no empezamos
como dices tú, yo hablo desde el contenido, tú desde la creatividad, pero hablamos de lo mismo, de que queremos trascender, ¿no? Que queremos hacer algo que de verdad transforme. Yo creo que desde nuestra propia sensibilidad como personas, que ya ni siquiera cuando hablamos de consumidores, que a mí este término me resulta ya perverso, ¿no? Porque estamos hablando de gente que consume, ¿no? Y yo hablo de personas con necesidades, que una de ellas efectivamente tiene que ver con el consumo, pero las personas somos un prisma con muchos ángulos y muchas veces lo que el entorno, la comunidad, lo que necesita es que alguien o les ayude o les preste atención o estés ahí para ellos de una manera cercana, ¿no? En ese sentido, cuando nos conocemos, yo pienso que tú y yo tenemos como una conexión en cuanto a que lo que creemos es exactamente lo mismo y que podríamos ser competidores y sin embargo aquí estamos porque no creemos en eso, o sea, creemos en las alianzas y creemos en emprender desde un lugar que es vamos a hacer cosas para que sí, que las marcas nos acompañarán, sí, pero nosotros como Esther, como Rafa, tenemos como esa voluntad de querer hacer cosas para los demás. Para ¿no? las personas. Correcto. Entonces, tú empiezas a pensar en Colectivo No Problemo desde un área que a mí me fascina, que es el diseño estratégico. O sea, además, no es algo que yo domine, con lo cual cuando me habláis de diseño estratégico y que tengo algunas personas de mi entorno que también lo trabajan, me parece fascinante. O sea, el encontrar solución a través del diseño, ¿no? Y en ese punto comienzas, ¿no? Y cuando tú hablas de colectivo, hablas de que no estás solo. Exacto. Empiezas a buscar personas que te acompañen en el camino, ¿no? Sí, correcto. O sea, al final, nuestro punto de partida es mejorar la vida de gente que tiene una situación vulnerable a través del diseño y en concreto el diseño de un producto muy concreto además. Y para todo este viaje, todo este proceso hacen falta, por eso me gusta, o sea, yo cuando empecé a construir la marca junto con otras personas, ¿no? Me di cuenta de que el concepto de lo que éramos a la hora de no solo a nivel comercial, sino a la hora de hacer ese grupo de pertenencia era importante. Entonces, para mí la palabra colectivo es mucho más que una palabra agencia o que una palabra consultora, ¿no? O que una palabra tal. La palabra colectivo tiene ese sentimiento donde si tú perteneces a un colectivo es porque defiendes y porque crees en el objetivo final del grupo. Por eso perteneces a un colectivo. Sí, claro. Entonces, tengo la gran suerte de haber conocido en este viaje a personas súper top en lo suyo, súper top, que son los mejores en cada una de sus disciplinas y que han creído en el proyecto, han creído en la moto que yo digo siempre que les he vendido al principio y son los que somos a día de hoy 8 personas. Pero muy poco espacio de tiempo, porque el colectivo nació hace... El colectivo se lanzó el día 30 de enero de este año. Y la idea en la cabeza de Rafa nace en octubre. Se constituye en noviembre y se lanza en enero. Va todo muy rápido, sí, la verdad. Y tú en esta vorágine de crear productos o objetos que respondan a necesidades para colectivos o comunidades como decías tú, vulnerables, ¿qué rol crees que pueden tener las marcas? A ver, para mí la marca a día de hoy es como uno de los agentes más poderosos que hay a nivel social. O sea, las marcas muchas veces tienen más poder y tienen más relevancia en la vida de las personas que partidos políticos. O sea, es decir, las marcas están todo el rato con nosotros. Un equipo de fútbol es una marca. Sí, claro. ¿No? Y un equipo de fútbol es capaz de convocar, como convocó ayer a 80.000 personas para ver un partido de fútbol del Athletic, ¿no? Entonces, esos son marcas
tienen la capacidad de movilizar. Las marcas para mí tienen un poder o sea, tienen una capacidad de poder que a la vez muchas veces no está correctamente canalizado o utilizado, pero yo siento que la marca es el altavoz perfecto y el altavoz que te da credibilidad para que la gente se crea, valga la redundancia, o para que la gente entienda que la problemática que tú planteas a través del diseño, y la problemática y la solución que tú planteas a través del diseño de un producto es real. Es decir, no es lo mismo que yo te venga con un producto y te diga, yo soy Rafa Pascual, este es mi producto y soluciona esto, a que te llegue la marca X y te diga, nosotros junto con Rafa Pascual y No Problema hemos diseñado esto porque este problema es real y esta solución se puede aplicar a través de esto. Es muy diferente, ¿no? Es un altavoz, es credibilidad, es impacto, es dinero, es claro, es lo que te iba a financiación. decir. Digo, a ver, pero este tipo financiación. de proyectos también necesitan Claro. un impulso económico fuerte. Es ¿no? escalabilidad al final, ¿no? Nosotros no somos una asociación, somos, con lo cual, todo lo que hacemos sale de nuestra propia inversión a día de hoy, ¿no? Sí. Y así creo que tiene que ser. Yo creo mucho en los productos que hacemos y en el proceso que tenemos de diseño, ¿no? De toda esa parte de investigación, desarrollo, contacto con asociaciones, que la asociación al final es la que te da el pulso de la problemática, ¿no? Sí. En el caso de Almería, Cruz Roja, está colaborando con nosotros. En el caso de Barcelona, Rels y Caritas Metropolitano. Es decir, esas asociaciones nos acercan al problema de manera real. Pero nosotros creemos mucho en, 1, la funcionalidad del diseño, 2, la estética del diseño y 3, la finalidad. O sea, entonces siento que cuando tú metes agentes o vas añadiendo más capas, esa funcionalidad / estética / usabilidad final que está pensada para un problema ad hoc, o sea, está pensada para un problema muy concreto, se puede desvirtuar. Se puede, lo que hemos llamado toda la vida en creatividad, prostituir. Sí. ¿No? Y yo no he creado un colectivo de diseño para diseñar productos que son muy chulos y además diseñar. No. He creado un colectivo para solucionar un problema real y que además tienen estética, porque una de las cosas muy importantes que tenemos siempre dentro del colectivo es la dignificación a través del diseño. Esto quiero yo hacer aquí un punto. Sí. Porque fíjate, esto lo hemos hablado alguna vez en las últimas conversaciones tú y yo, de no hemos creado un producto solo para solucionar un problema, sino también para dignificar la vida de determinados colectivos vulnerables. Podríamos hacer una cosa cutre. Correcto. Una cosa mal diseñada, porque al final estamos hablando de un colectivo vulnerable que bueno, pues ya está, ¿no? Y sin embargo vosotros ponéis muchísimo foco, muchísimo tiempo en diseñar productos bonitos o al menos estéticamente atractivos, ¿no? Sí. Pero a la vez que corresponden a ese problema, solución que hemos planteado, ¿no? O sea, no es, oye, estética por estética, no es funcionalidad por funcionalidad, sino una mezcla de ambas cosas que hace que solucione un problema, pero que no sea una cosa terrible, ¿no? Estéticamente hablando, ¿no? Y a mí en ese sentido, ahora vamos a, porque entramos ya en lo del local, acabas de nombrar Almería, ¿no? Y sí que me gustaría que demos ese espacio para contar muy bien estos 2 proyectos que ya habéis hecho y desde el problema a cómo lo habéis vivido a la solución, ¿vale? Entonces, empezamos si quieres por el tema, por el Almería, ¿no? Y cuéntanos un poco de dónde parte directamente de la organización con la que colaboráis allí, parte de vosotros. ¿De dónde parte de repente ese problema? Pues mira, este caso es muy especial para mí porque gracias a este caso nace el colectivo. ¿Vale? Y no al revés. No primero nace el colectivo y luego el caso, sino que es un caso que yo arranco en la agencia donde estaba anteriormente. Yo voy mucho a la zona de Almería, Níjar, Cabo de Gata. Tenemos mucho sentimiento ahí de arraigo, ¿no? Y vamos mucho y vamos siempre en la furgoneta, nosotros viajamos así en furgoneta. Y entonces, aquí hay, bueno,
todo el mundo será consciente de que todos los tomates que nos comemos o la mayor parte de la producción de todas las verduras y frutas de España están en los asentamientos, en los invernaderos de Almería. En un espacio de tierra así, el 80 y pico % del terreno son invernaderos, ¿no? O sea, El mar de plástico famoso. El mar de plástico famoso, ¿no? Entonces ese mar de plástico está metido en un parque natural, que es el Parque Natural del Cabo de Gata, que pertenece a Níjar, y como parque natural, pues tiene carreteras muy estrechas, nacionales, ¿no? Que creo que no son ni nacionales, creo que son peor, comarcales, ¿no? Comarcales, ¿no? Y además de todo esto, tiene unos núcleos urbanos que se han construido debido a la agricultura extensiva, de explotación extensiva, que significa que todo el año esos invernaderos te producen te permiten que haya una producción, ¿no? Claro, ¿quién trabaja en esos sitios? Pues no lo podemos imaginar, Los ¿no? migrantes. Hay 9.000 personas o 8.000 y pico personas que trabajan en estos lugares, de las cuales la gran parte no tienen una casa / vivienda, una integración donde vivir, con lo cual, ¿dónde viven estas personas? Pues en núcleos urbanos que han creado ellos, que se llaman los asentamientos. Los asentamientos famosos, sí. Los famosos asentamientos, ¿no? Que son mini poblados que se han construido a partir de lo que los invernaderos desechan. Una vez que el invernadero ya no sirve, tiran todos los plásticos y la madera, y con ese material ellos construyen sus pruebas. Yo les llamo las jaulas de plástico, porque la verdad es que cuando entras en esos sitios te das cuenta de cómo la realidad, ¿no? Sí. De que, por ejemplo, la última vez que estuvimos, que fue hace 2 semanas, mi compañero que vino conmigo y mi amigo Quique me dijo, esto no es España. O sea, ahora mismo acabamos de coger un ferry y nos hemos ido a un pueblo perdido de la mano de Dios en Marruecos y estamos aquí, ¿no? Esto no es real. Entonces, esas personas, principalmente, tienen que ir a trabajar, ¿no? Y el que tiene mucha suerte comparte un patinete con varios, que se han comprado un patinete entre varios. El que tiene un poco menos de suerte tiene una bici. Y el que no tiene nada de suerte va andando, ¿vale? Entonces, ¿por dónde van estas personas a trabajar? Pues por esas carreteras donde tú vas con el coche, ¿de acuerdo? Carreteras, como es un parque natural, no hay iluminación. O sea, las carreteras se hace el negro absoluto cuando es de noche. No hay ningún núcleo urbano cerca, con lo cual no hay ni siquiera contaminación lumínica que te pueda alumbrar. Nada, no hay nada. Y además estas personas van a trabajar por esas carreteras, ¿no? Por esos arcenes que son de este tamaño, incluso a veces por la carretera, en momentos del día muy delicados. En invierno, como salen muy pronto o se hace de noche muy pronto, uno de los trayectos siempre es de noche o anocheciendo. Y en verano, como quieren aprovechar las horas donde no hace calor, pues se van a trabajar de noche y normalmente vuelven a trabajar de noche también, ¿no? Entonces, hay un tránsito de personas continuo por esas carreteras sin iluminación, donde la gente va, hablando mal y pronto, a toda hostia, ¿vale? Donde esta gente va caminando. Entonces yo iba con la furgoneta todo el rato y yo lo veía y decía, es que aquí hay algo. Es que no llevan chalecos. Y no es una cuestión de que no se les den chalecos. O sea, no es que no llevan chalecos, no se les ve, esto es un peligro. Entonces aquí es donde dije, vamos a investigar por aquí, ¿no? Como te digo, el colectivo no existía. El problema no existía. Voy a parar aquí un segundo, porque las mejores ideas nacen de momentos vitales, o sea, que al final... De momentos cotidianos. De Rafa con su furgo que tiene allí gente en Almería, Cabo de Gata, de repente, ¿no? Ahí algo está pasando, ¿no? Y de ahí nace esa idea, ¿no? De, oye, esta gente tiene un problema, porque va por una carretera a oscuras, no se les ve, es de noche y son 8.000 personas. O sea, mucha gente. No es una solución a 4 personas, es una solución a 8.000, ¿no? Mucha gente. Y ahí nace ahí, ¿no? Esa idea, ¿no? De colectivo no problema, pensando un poco en la solución de esa historia, ¿no? Al final, yo lo que hago es decir, bueno, ¿quién nos puede acercar al problema? Una asociación que esté cerca al problema. Entonces, contacto con una persona del Servicio Jesuita del Migrante al principio, la cual nos permite hacer una recogida de datos en las clases de español, porque al final estos asentamientos de los que hablamos son lugares donde no hay integración en ningún aspecto.
y en idioma mucho menos, ¿no? Según el asentamiento que vayas, en algunos sí que tienen español, en muchos otros porque no. además hay un montón de personas de nacionalidades diversas, o sea, no son solamente de un país. El 90 y pico % son africanos. Vale. Africanos de Marruecos, africanos de Senegal, de distintas partes, pero la mayoría son africanos. Pero luego ahí hay ni siquiera estamos hablando de un colectivo bastante diverso, en el sentido de... Son colectivos bastante diversos. De religiones distintas. Sí, o sea, ahí hay mucha multiculturalidad, además son culturas bastante polarizadas, ¿no? Donde los que piensan una cosa piensan eso y aplican una serie de dinámicas en su día a día, y los que no. Entonces, quiero decir, es complicado como encontrar cosas comunes a todos ellos. Entonces, gracias a toda esta parte de información previa que nos da, bueno, que nos ayuda a recoger ese video determinante, nosotros encontramos varias hipótesis que nos ayudan a pensar que el problema es real. Bueno, hipótesis no, varias certezas que responden a la hipótesis principal, y es que, pues mira, para que te hagas una idea, hicimos una recogida de datos con unas 70 personas, ¿vale? De esas 70 personas, unas 35, un poco menos de la mitad, habían sufrido un accidente ellos, ¿vale? Y de esas 70 personas, casi el 80% habían presenciado o conocían a gente que había tenido un accidente. Es decir, es un problema real. Sin embargo, que aquí era donde todo empezó a coger forma y donde era interesante, casi ninguno lo percibía como algo peligroso o como un riesgo. Entonces aquí estaba el kit de la cuestión. ¿Cómo vamos a ir nosotros a intentar concienciar a través de lo que sea a alguien que no siente que tiene que estar concienciado? Porque tú imagínate las condiciones que tienen estas personas trabajando, que ellos no ven como un peligro que les pase un coche a 300 por hora al lado de noche. No, esto no es peligroso, esto es mi día a día. Mi día a día. Esto correcto. Es mi cotidianidad. Claro, ese es su día a día, es eso, ¿no? Enfrentarse a peligros constantes. Es total. Mira, la primera vez que fui, para mí fue muy impactante ver a una persona recogiendo agua en un bidón de productos que seguramente había sido de productos de gasolina, de pesticidas o lo que sea, ¿no? O de algo de los invernaderos, ¿no? Hostia, tío, estás bebiendo de eso. Es como muy hardcore, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo voy a llegar yo a decirte, oye, esto es muy peligroso, tío? ¿Quién eres tú? Bueno, al final, cuando no hay una conciencia del riesgo, no puedes... o sea, te cuesta mucho. Total. Sobre todo, además, con todo lo que comentas de las barreras idiomáticas y de todo, formar a 8.000 personas en prevención de riesgos, o intentar hacer algo, o cambiar las carreteras, iluminar, o eso supone un esfuerzo que no te va a llevar a ningún lado, ¿no? Entonces, a mí me gusta porque hablamos de que de problemas cotidianos surgen soluciones cotidianas. O sea, correcto, ¿no? Y eso es un poco la sencillez, ¿no? de la idea, casi es lo mejor, ¿no? Que parece muy sencilla, pero fíjate de dónde venimos, de toda esa investigación previa, de intentar entenderles, de intentar ver si eso era arriesgado o sentían que eso era arriesgado o no. Y entonces de repente ahí ya tienes tu estudio, que ya has confirmado de alguna manera lo que tú ya sabías o intuías, ¿no? Que hay un riesgo mortal o un riesgo de accidente alto, y a partir de ahí, ¿qué? A partir de ahí me voy a casa con un bajón impresionante. Vale. Me alegra que digas esto, pero de repente, ¿no? No, con un bajón impresionante, y con ese... Por entonces yo, como te digo, todavía estaba en la agencia, y con ese síndrome del impostor más apuñalándome que nunca, sabes, así por la espalda, en plan, no somos nadie. ¿Pero qué estás haciendo, Rafa? Claro, ¿qué estás haciendo, tío? Entonces, lo que hacemos siempre desde el colectivo, también en todos los productos, es enfrentarnos a la solución a través de hipótesis o preguntas que no son las habituales. ¿Vale? Entonces, para todo esto, no solo lo fácil hubiera sido decir, nos vamos a gastar 5.000 pavos en hacer chalecos o en hacer algo bueno. Pero como ya tienen chalecos y no se los ponen, aquí hay una problemática, un punto de partida que la gente nos está planteando. Claro, ellos tampoco lo viven como un riesgo, pues ¿para qué quiero un chaleco, no? Exacto. Quiero decir que con el calor que tengo, además, que tengo Exacto. que ir no sé cuántos kilómetros desde donde está el asentamiento a donde trabajo, me voy a poner yo un chaleco, ¿para qué, no? Claro, y que luego o sea, es gente que, aunque vive en unas condiciones muy precarias,
bueno, pues también es gente que le gusta ir a arreglar, ¿no? A los sitios y tal, y llevar un chaleco a lo mejor, hay que Sí, hacer ¿no? una bombilla, me explico, ¿no? Sí, no, O sea, al final todos Sí, tenemos... pero también es cuestión de dignidad también, ¿no? Claro, También, ¿no? es una cuestión de, ¿no? Entonces, era muy complicado el encontrar algún elemento que fuera común a todos ellos. Como bien has comentado antes, hay mucha Sí, gente con multiculturalidad, muchas situaciones diversidad, etc., diferentes, ¿no? Entonces, pensando mucho y hablando con ellos, nos dimos cuenta que en lugares donde no hay acceso a electricidad, la compra de alimentos diaria es algo recurrente, ¿no? Claro, porque en el asentamiento donde viven tampoco estamos hablando de... A ver, entendamos que el asentamiento es... Sí, lo bueno, que hay decías algunos tú. que sí que tienen acceso a electricidad porque pinchan la luz, no porque haya llegado ninguna compañía, no voy a decir nombres, y les haya puesto. No, Ya. no, porque pincha. Eso es un peligro. En el último en el que he estado, tenían la cocina entera quemada y lo primero que nos pidieron, ¿sabes lo que fue? Que necesitaban algún elemento que no saltara y que no les provocara incendios, porque se les había quemado la cocina entera. Claro. Con todo lo que eso conlleva, rodeado de plásticos, madera, residuos, porque no hay recogida de residuos. ¿Por qué? Porque son terrenos privados. Al ser un terreno privado, el ayuntamiento te dice, ¿quieres que recoja la basura? Págalo. Y la persona que es dueña del terreno te dice, yo Yo no voy a pagar no nada. voy a pagar nada. Entonces hay montañas de basura que eso es... Entonces nos dimos cuenta que había un elemento común a todos ellos. Y es que siempre llevaban bolsas. Vale. Sí, mira, esto es fácil. Si tú te pones en Google migrantes caminando por la carretera, el 99,9% de las fotos van a llevar una bolsa. Porque ya la comida ahí. Llevan una bolsa de plástico en su mayoría. Tal cual. Entonces nos dimos cuenta que la bolsa era algo común y recurrente en su día a día y en su cotidianidad. Entonces lo que dijimos es, quizás este elemento central a hombres, mujeres, gente que es cristiana, gente que practica el Islam, es decir, todas estas diferencias culturales se unen a través de un elemento, que es la bolsa, algo tan fácil como la bolsa. Y entonces de ahí nos surgió la idea de incorporar esos elementos reflectantes o de seguridad a algo tan cotidiano como la bolsa. Y Claro, entonces, para muchos de ellos, yo siempre lo digo, a mí me da igual el por qué la utilicen, mientras la utilicen. Porque para muchos de ellos el mensaje es, estos tíos han llegado, me han dado una cosa resistente para llevar mi comida, mi tal, mi cual, y cómoda de llevar, ¿no? Ni siquiera no se plantean sí, que no hay el concepto de seguridad de, oye, esto es para que no me Claro. atropellen en la carretera. No, esto Al es final- mi nueva bolsa para llevar mi comida, mis aparejos, mis cosas que tenga que llevar de Eso un es. lado para otro, ¿no? Para nosotros se trata, desde el colectivo, de mejorar la cotidianidad de las personas sin tener o sin que para ellos suponga un esfuerzo de nada. Es decir, ya tienes una situación chunga. Voy a llegar yo a decirte encima, tienes que llevar esto porque... No. Te voy a dar una cosa que te va a servir para llevar tus zapatillas, tu ordenador, tú lo que quieras llevar, y encima te proteja en los caminos, o por lo menos no te proteja, pero por lo menos lo haga un poquito más seguro de cara a los conductores, ¿no? Y esa es un poco la idea que surge, esa bolsa barra mochila Pero barra... has traído, ¿no? Una. He traído una. Has traído una, nos la A ver. enseñas. Mira qué chula. Esta es la idea. Vale, y esto es lo que... Esta es la idea principal, ¿vale? Vale, y esto es lo Es que... una bolsa de rafia. Vale. ¿Por qué de rafia? Pues porque la rafia es muy resistente y es muy fácil de limpiar, ¿vale? Entonces, principalmente es una bolsa, ¿vale? O bolsa, O perdón, mochila, aquí está. ¿no? O bolsa o mochila. Una bolsa que pueden llevar aquí colgada del hombro, puede ser bolsa corta o se convierte en mochila, Vale. ¿vale? Esta es la idea, con un bolsillito interior para la documentación, con distintas cosas, ¿vale? Una bolsa cómoda, algo que puedan llevar. Entonces, esta es la idea principal. El otro día hicimos un reparto en dos asentamientos y la verdad que la ración fue muy buena y a nosotros encantados. Y luego, funcionalmente, la hemos probado en el terreno, en las mismas carreteras, con las Se mismas ve, ¿no? condiciones. Se ve demasiado. O sea, de repente parece que vienen los extraterrestres porque ves como un cuadrado moviéndose así en la noche y dices, ¿qué es eso? ¿Sabes? Es como si alguien hubiera robado una señal y te estuviera haciendo así. O sea, que en ese sentido... Y la repartisteis allí, ¿no? Claro, nosotros el otro día, junto con Cruz Roja, lo que hicimos fue, para nosotros, todos los productos son del colectivo, están registrados a nombre del colectivo, pero antes de registrarlos, hacemos una prueba sobre el terreno con las personas que lo van a utilizar. Entonces, desde el colectivo hemos fabricado 80 bolsas
y hemos hecho un reparto de 70 bolsas entre personas que están en los asentamientos para que los prueben. Vale, iteramos, ¿no? O sea, de alguna Claro, manera yo también vuelvo la semana que viene. en el diseño como todos los diseños estratégicos, se hace un testing de producto, ¿no? Y oye, mira, pues podríamos mejorar, ¿no? Esta pequeña cosita o funciona fenomenal y así se va a quedar. Le voy a decir a Alejandro que has traído, y creo que viene ahora ese momento del contenido, ¿no? Que digo yo, de acá de content, porque habéis hecho un vídeo sobre ese reparto, ¿no? Ese reparto allí, ¿no? Y cómo surgió la idea, cómo surgió el colectivo y también cómo surgió este reparto de bolsas en el área de Almería, ¿no? Alejandro, avísanos cuando lo tengas y... Sí, lo vemos. Yo lo tengo. Es que, perdonad que no estoy participando mucho, porque es que, claro, estoy viendo la tele y la pregunta que me sale todo, o sea, cuando digo que estoy viendo la tele es porque estoy súper enganchado y digo yo, es que no... Pero a mí lo que me sale es todo el rato decir, es que es necesario más gente y más cosas como estas. Pero claro, el problema es que no sé si vas a entrar en el tema de que no sé si interesa a todo el mundo esto. Pero bueno, lo dejo ahí. Sí, entraremos. Teoría de la conspiración, pero ahí va el vídeo. What does it feel like to create? For me, creating is something that burns inside you. An impulse, a spark. But it doesn't start when you make something. It starts way before that. The moment you feel you have to do something, even if you don't know what that is yet. Because creativity isn't just aesthetic. It's not about making something look good. It's about listening first, right where the noise is loudest. It's about understanding what's really going on, even when no one is saying it out loud. And when that fire shows up, it won't let you sit still. It pushes you out, closer, right where something needs to change. But before you act, you have to understand. And understanding means staying quiet, watching, paying attention, questioning what you think you know, reading the people in front of you. Because when you're being creative, so are they. The fire is there too. In the way they see the world, in the way you take that, mix it with your own, and build something that actually works. And then, yes, creativity takes shape. But it didn't start on the page. It started long before that, in the conversation, in the journey, in what stayed with you after you left. Because creativity is everywhere, in everyone. Realizing that fire isn't always about inventing something new. Sometimes it's about seeing the same thing differently and finding a path no one had taken before. And then the idea becomes real, something tangible, something that protects, a solution that acts, and it reaches where it's actually needed. Because the real power of creativity isn't making things look good. It's changing people's lives. This is not just a bag. It's what thousands of people needed to stay alive. Because when you stop looking away and turn that fire into action, that's creativity. Wow, ¿no? A ver, yo es que soy una loca también de las narrativas, como lo sabes. A mí estas cosas me parece que tiene un valor hacerlas impresionante, pero contarlas como las contáis, ya sabes lo que te voy a decir, que lo único que no me gusta es saber lo que es, ¿no? Sí, prometo locutarlo en español. Me ha hecho la promesa de que lo va a locutar en español Sí. y ya con esto, y si lo locutas tú ya, porque el que hablas tú de la llama y todo esto eres tú, o sea que ahí estás, ¿no? En cómo surgió esa llama, ¿no? De entender que somos cerilla, ¿no? Y que a veces cuando tienes una idea, si no la llevas a cabo, te quedarás siempre con la cosita de no haberlo tenido en la mano, ¿no? Y haber podido echar una mano a estas personas, ¿no? Hablemos también de como de sexy. Vaya, fíjate que venimos de un vídeo en el que hay un problema gordo, ¿no? Pero ¿cómo de sexy puede ser algo así para una marca, ¿no? ¿Cómo de interesante
puede ser participar en un proyecto que de verdad solucione la vida a determinadas personas, a una comunidad como lo que estamos hablando, ¿no? Porque el siguiente paso, cuando a mí me gusta mucho, porque Rafa y el colectivo diseñan ya las cosas. O sea, ya tienes algo que estás tocando, que es tangible, que has testado, que soluciona. Y ahora estás en ese punto de, vale, y ahora hablo con marcas, ¿no? Para ver si me echan una mano, ¿no? Para hacer esto más grande, para no llegar a 80, para llegar a los 8.000 que lo necesitan, ¿no? Y tú ya estás en ese universo, ¿no? De ir a presentarlo a marcas. ¿Cómo es ese recibimiento? A mí me interesa mucho saberlo, porque muchas veces pensamos que las marcas, sobre todo algunas marcas, no les interesan estas cosas, que están solo para vender, como decías tú al principio, ¿no? De esto del el consumidor y consumir, vender. Y sin embargo yo creo que hay determinadas personas de marca, no te digo todas, cuando se encuentran con algo tan probado, tangible y tal, ¿cuál es el feedback? ¿Cómo vas con esto? Claro, totalmente. Mira, uno de los objetivos principales por el que hemos hecho este vídeo, o cuidamos tanto, como decías tú, la estética, la narrativa... Bueno, es que vuestra web es la pera. Yo... colectivonoproblemo.com. Colectivonoproblemo.com, que saldrá aquí debajo de mí. O en redes somos Colectivo No Problemo. Una de las cosas principales de cuidar tanto los detalles es que primero hay que tener muy claro que somos un colectivo de diseño, ¿no? Y segundo, que creo que lo social se puede transmitir de otra manera y no está reñido el hacer algo bueno para la sociedad con el que visualmente sea algo súper potente, ¿no? O se cuenta de una manera diferente. Y eso creo que es sexy para las marcas, como tú dices. Una de las ideas principales de las de crear todo este ecosistema, ¿no? Invertir tantos esfuerzos en que la bolsa se vea como un producto guapísimo, que el vídeo, a mí me encanta el vídeo, esté guapísimo, te hable del producto desde una perspectiva, ¿no? Como es el fuego y esa chispa creativa, y no te diga, como sabíamos que en Almería había no sé cuántas personas, hicimos esta bolsa para... Ok, que es muy respetable hacerlo así también, ¿no? Pero no es mi rollo. Entonces, consiste en que ya tenemos un producto muy, muy bueno y ahora hay que cargarlo de mucho, mucho significado. Y yo creo que esa es la manera en la que las marcas entienden que no solo tienes una buena idea que se tangibiliza en una bolsa, sino que tienes algo que para ellas es un tiro. ¿Por qué es un tiro? Por distintas cosas. Porque esto está prototipado, testado y registrado. ¿Qué quiere decir? Que ya sabes que funciona. Sí, que además, no es teatro. No es un, vamos a ver si hacemos... No. Ya está hecho. Y funciona. Y la gente le gusta. Y le da igual. Perfecto. Y además tenemos otro lado que rodea al producto principal de todo ese significado, una pieza de visual, unas fotos de la hostia, un tal o tal, que cargan al producto de un valor incalculable. Que es lo que muchas veces... Muy importante la narrativa, ¿eh? Muy importante la narrativa. Ahí es donde conectamos tú y yo claro, muchísimo. Por supuesto, ¿no? El cómo te cuento que este producto es la hostia sin decirte que este producto es la hostia, ¿no? Entonces... Pero ojo, que el producto, como dices tú, es la hostia para esas personas. Claro. Que es el cambio de paradigma. O sea, es que parece una cosa como tal, y quiero yo también entrar ahí porque es que de verdad que es una solución. O sea... No, claro. El producto está pensado para que solucione ese problema. Por eso el proceso es el que es. Nosotros solucionamos el problema a través del producto. Y luego tú, como marca, / ayuntamiento, / agente, / persona que tiene pasta y necesita hacer algo que tenga un impacto real, medible y tangible, yo creo que estamos en el punto de... Hemos concienciado mucho a la gente. Hemos dicho muchas veces, esto está mal. No hay que hacer esto, tal. Pero... creo que la gente espera más de las marcas y de las personas y creo que esta evolución, esto creo que para mí es pasar de la concienciación a la acción. Sí, claro, de hacer. O sea, vamos a pasar al hacer. Vamos a pasar al hacer. Al hacer de verdad, no a grandes ideas, sino a ideas que solucionan la vida a una serie de personas. O sea,
que no hace falta que solucionemos el mundo. Yo siempre cuento que cuando yo trabajaba en Havas, ¿no? Pasaba por, no me acuerdo si era la calle Costa Rica, cuando pasaba por la calle Costa Rica había un sitio que ponía quiero salvar el mundo haciendo marketing. Y era como, el mundo no se puede salvar. No. Se pueden salvar, se puede ayudar, se puede mejorar, transformar. Y yo desde Soloca promulgo muchísimo eso del solucionar el poco a poco, el entorno, lo local, lo cercano, Lo controlable. lo humano, lo controlable, lo testable, lo medible, las métricas que Total. acompañan a esto, y saber que, y la tranquilidad de tener un producto que ya está hecho, ¿no? Que lo hecho está, ¿no? Como decían también, ¿no? En los de Wallapop creo que eran, que decían lo hecho está, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Oye, ya está aprobado y además no es solo una bolsa, es un salvavidas. Y esto también hay que ponerlo muy en valor. Porque valor. una pregunta, perdonad que interrumpa y vuelvo un poco, porque ahora estoy en una época muy conspiranoico. ¿Crees que puede haber gente que no le interese todo esto? Marcas, no sé, colectivos, no sé. ¿Te has encontrado con algo de eso? Sí, ya me he encontrado con gente que me ha dicho, hay otro producto que está pensado para las personas que están en la calle, en los núcleos urbanos. Ya lo contamos también. Madrid, Barcelona, ¿no? Hay un producto pensado para esas personas, que es la hostia, hablando mal y pronto, o sea, yo, ¿sabes? Bueno, pues hablemos de ese proyecto si quieres. También tenéis otro proyecto Sí. Que es el de la chaleco. bolsa chaleco, ¿vale? Sí, pero mira, pero contestando a Jandro rápido, Sí, ¿hay marcas que no le interesan todo esto? Totalmente. completamente. No, que Sí, no... sí. Además somos conscientes, ¿eh? No, y hay gente que se lo cuentas y dice, pues vale, Pues muy bien. pues bien, pues ya está, ¿sabes? Por supuesto. Pero eso a mí me gusta, la verdad. Me gusta porque al que le gusta mucho. O sea, soy como yo como persona, ¿eh? Sí. O te caigo muy bien o no te caigo muy bien, ¿vale? O no me O no me aguantan mucho. Y creo que el colectivo es un poco así. O te gusta mucho lo que hacemos y dices, estas personas, tío, molan lo que hacen, cómo lo cuentan, tal. O dicen, estos son unos flipaos. Bueno, a ver, también sin querer entrar ahí en terrenos pantanosos, sí que es verdad que la política, el ruido, los bulos, los fake news, el foco en el migrante desde una perspectiva muy negativa, ¿no? En la comunicación, creo que no ayuda. No ayuda en el sentido de que tú estás sacando un producto para un colectivo vulnerable, ¿no? Lo mismo que el chaleco, que ahora lo hablaremos, que es otro proyecto de impacto real en personas que viven en la calle en Barcelona. Esto es así, ¿no? Esto es así. Pues cuéntame también ese proyecto, porque además luego enlazaré con lo que acaba de decir Jandro, porque Soloca también me ha pasado de hablar de este tema del impacto social, real, cercano, humano, y que una marca me conteste, yo no soy una ONG. Y esto no va de ser ONGs, esto va de intentar que tu razón de ser entre la capa también de mejorar un poco la vida de los que te compran. De eso va. De eso va, ¿no? De eso va. Lo de Barcelona mola porque nosotros pensamos un producto para el frío, para la gente que vivía en la calle, y tener una conversación con Amelia, que es una mujer que trabaja en Cáritas Metropolitano, pero en la parte de arriba, ¿no? O sea, ellos Cáritas Metropolitano lo que hacen es como organizar a las diócesis y tal. Entonces ellos están un poco más en la parte de thinking, de entender qué son los problemas para ver cómo aplicar una solución, ¿no? Y una cosa que me dijo, que en una reunión que me dijo, está guapísima la idea que me estás contando de Rafa, pero todo el mundo piensa en el frío y nadie piensa en el calor. Y cada vez hace más calor. En Barcelona, en el centro de Barcelona, tenemos 42 grados en julio. Y estas personas duermen en la calle en invierno y en verano. Claro, asfalto. Estas personas cada vez quieren ser menos vistas porque como cada vez tenemos más turismo y cada vez molestan más, pues cada vez se les va apartando más. Se les va más enguetando. Claro, entonces estas personas
pues están ahí, aunque cada vez hay más, aunque parezca que cada vez se ven menos, pero cada vez hay más, ¿no? Entonces, hicimos los deberes, hicimos una investigación de cómo afectaba el calor a estas personas que están en la calle durante tantas horas. Muchas veces no tienen, fíjate lo que te digo, ni que dormir en la calle, ¿vale? Simplemente cuando hay una persona en situación de sinhogarismo, en muchos casos, lo que pasa es que a las 9 de la mañana, fuera del centro, y vuelves a las 8, si te queda cama, pero de 9 Sí, los a 8, albergues que están también petados. ¿no? Sí. Estás en la calle. ¿Y qué pasa cuando hace mucho calor? Pues que Barcelona, como otras muchas ciudades, en momentos de olas de calor, te estoy hablando de 50 grados, ¿vale? O sea, si hay 48 no, pero si hay 50 sí. Te abren el centro un ratito para que pases el momento máximo de calor sentadito con una botella de agua y cuando se va el sol te tiran a la calle. Esa es la realidad de las personas que están en la calle a día de hoy en Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, en el donde centro de las sea. ciudades, sí, sí. ¿Vale? Entonces, desde ahí hicimos como todos esos deberes de, vale, evidentemente no podemos meternos en cosas estructurales que dependan de la ciudad. Existe una convivencia con el turista y con la gente que va muy fea y negativa, con lo cual crear cualquier cosa que sea estructural para estas personas en la ciudad, ¿no? Imagínate como un Ya, toldo. queda descartado. Queda descartado porque lo que va a provocar es mal rollo entre vecinos, turistas, tal, ¿no? Entonces, además de pensar desde todos estos puntos, pensamos también en cómo el calor afecta a las personas y lo que supone que estas personas pasen calor durante 24 horas al día durante unos meses. Por desgracia, gran parte de estas personas están en una situación muchas veces psicológica, muchas veces bajo Sí, adicciones, medicadas o bajo medicación, ¿no? Sí, sí. Pues bueno, pues que la calle muchas veces les ha llevado ahí, ¿no? Entonces, el tener calor durante todo el día te afecta, uno, a nivel corporal y a nivel físico y a nivel psicológico de una manera brutal, pero incluso hasta cuando no tienes calor te sigue afectando. Es decir, si tú pasas muchas horas de calor durante el día, no duermes bien. Y si yo no duermo bien y tengo una situación mala, lo primero que hago cuando me levanto, ¿qué es? Beber, ¿no? Entonces, ¿qué supone si yo lo primero que hago según me levanto es beber? Me meto a lo mejor en alguna movida, no voy al asistente social, a lo mejor no me tomo la medicación que me tengo que tomar. Entonces, ese calor no solo te afecta a ti durante todo el día, ¿no? Porque estás machacado, estás baldado todo el día ahí, escondido así, sino que además en los momentos hasta que no lo pasas también te afecta mucho, ¿no? Y las repercusiones que tiene ese calor, ese malestar general durante todo el día, tiene repercusiones muy a la larga, porque tiene una repercusión de integración, tiene una repercusión de que la gente no busca curro porque tal, tiene una repercusión en cuestiones más puras desde la propia higiene, ¿no? Entonces son cosas que van alejando a estas personas cada vez más de la sociedad, ¿no? Y nos dimos cuenta de que lo que necesitábamos, una vez más, era un elemento que dignificara a través del diseño y que se pudiera llevar oculto si ellos lo querían, ¿no? Es decir, para mí esto no va de hacer un producto que tú ves a una persona y dices, madre mía, este está en la calle. Ya. Sino todo lo contrario. Y de ahí, pues hablando con una persona, con un médico, que nos explicaba cómo se puede evitar, incluso más desde la parte preventiva, ¿no? Muchas veces hay muchas cosas pensadas para el calor cuando ya la persona le da un golpe de calor, o porque está deshidratada porque no beben agua, ¿no? Sí, sí. Nosotros lo que queríamos era algo que les permitiera a estas personas estar mucho más frescos durante todo el día y pudieran dormir muchísimo mejor por la noche si lo llevaran puesto. Vale, ¿y surge? Entonces surge una prenda que es una especie de chaleco de un material natural, de una mezcla de material natural, que principalmente lo que hace es que tú esta prenda cuando la mojas y le quitas todo el agua que tiene, ¿no? La dejas húmeda, no la dejas mojada, te la pones, es un material natural que lo que te permite es expulsar el calor que tú tienes, pero a la vez te baja la temperatura entre 12 y 15 grados si tú lo llevas puesto. Además lleva una especie de capucha, porque los puntos principales para refrescar el cuerpo son toda la parte de la nuca, el cuello y las orejas, ¿no? Entonces lleva una especie de capucha, el mismo material, que esa capucha tú te la pones con una gorra encima, con lo que quieras, entonces tienes toda esta parte fresca. Y además lleva un elemento un poco preventivo que nos dimos cuenta también que las muñecas son los puntos donde mejor se regula la temperatura corporal. Si tú te das cuenta cuando alguien se marea, cuando alguien tiene calor, cuando tal, ¿qué hacen lo primero? Le mojan la nuca y las muñecas. Entonces lleva incorporada como 2 tiras del mismo material que se cogen aquí
que lo que hacen es que en momentos de mucho calor ellos se pueden poner esas 2 tiras también en las muñecas y es una pieza al final a nivel visual muy chula, Muy bonita. muy bonita y que tiene la capacidad no solo de refrescar, sino de guardarse en su propio bolsillo para que la puedan llevar siempre aquí colgada, que no la pierdan. Sí, que es un bolsito, además. Es un ¿no? bolsito. Sí. Pero que quería enlazar contigo también lo que ha hablado antes, Jandro, que estabas hablando de que cuando has presentado este proyecto, alguna marca te ha dicho, ¿no? ¿O qué? Así fue, mira, yo presenté este proyecto... no digas marca, que no queremos... No voy a decir marca. No voy a decir marca. Es importante también para nosotros siempre, cuando según qué marca le presentamos, presentar el diseño madre, ¿no? Oye, Sí. este es este que cumple esta funcionalidad y a lo mejor podemos hacer uno un poquito más metido en branding, más metido en marca, más metido así, para que estas personas en algún momento dado puedan incorporarlo a su portfolio de producto, siempre con el objetivo de, por cada chaleco que tú vendes, Sí, damos otro. damos otro a estas personas, ¿no? Pero al final es también por una cuestión de costes, de cuanto más barato es el producto... Sí, cuanto más tal, produce, más barato. más podemos hacer, ¿no? Entonces, fíjate, hicimos 2 versiones, ¿no? Una versión que estaba pensada para estas personas que están en la calle y una versión que está pensada para una situación muy concreta de un festival, que ese producto iba al pelo, para la marca, para el festival, para todo, ¿no? Pues después de contarte todo lo que te he contado a ti durante 45 minutos con una persona, la persona lo que me dijo es, sí, es muy interesante esto que me cuentas para la gente sin hogar, pero a mí me interesa realmente otro producto para esta situación tan concreta, ¿no? Que es donde voy a poder sacar rentabilidad. Al final tenemos que tener en cuenta que trabajamos con personas muy vulnerables en situaciones muy jodidas y hay muchas marcas que tienen miedo por desconocimiento a sentir que la marca se pueda asociar a ese colectivo. Vale. Yo nunca te voy a poner la marca aquí, vale, pero en lugar de decir, tenemos la capacidad de hacer algo guay, tenemos los medios y además es a través de un producto, muchas que me he encontrado yo piensan, no quiero que me asocien con este tipo de personas. Con determinadas problemáticas, ¿no? Pero esto es un poco lo que hablábamos antes de lo que hemos dicho de, oye, ¿cómo somos cada persona, ¿no? ¿Cómo nos enfrentamos O sea, encontrarás, seguro ya, y estás encontrando ya, de hecho, personas, no solo que se quieran sumar al colectivo, sino que se quieran de alguna manera involucrar también en esta, por su manera de ser, ¿no? Yo siempre digo, ¿qué busco con mi posicionamiento? Personas valientes, personas inquietas, personas que les apetezca hacer cosas distintas, que no sean siempre sota, caballo y rey. Cuando encuentras a esas personas, encuentras la horma de tu zapato, ¿no? Y en ese sentido yo creo que tú y yo vamos a hacer cosas juntos y lo sabemos, porque tenemos como esa conexión desde la creatividad hacia la solución, ¿no? No solo en lo social, sino también en lo local. Y yo creo que ya vamos a ir terminando, ¿eh? Se me ha hecho esto un paseo hoy. La verdad es que sí. Un paseo. ¿Te ha quedado algo por contarme, Rafa? Bueno, desde aquí, si puedo hacer ¿Vas a hacer un llamamiento? Un llamamiento, no, ¿Sí? de que creo que hay mucha gente con muy buenas ideas. No somos ni tú ni yo los únicos que pensamos, ¿no?, de esta manera. Y creo que hay gente con muy buenas ideas y creo que se tienen que lanzar a hacerlas. Porque siento que cuanto más pongamos entre todos, más colaboramos entre todos, entender muy bien lo que tú has dicho, no tenemos por qué ser competencia. Somos gente que tenemos un objetivo común. Que bien funcionan las colaboraciones y las alianzas también. Entonces, que todo el mundo que tenga algo así guay, que se anime. Nuestras puertas desde el colectivo siempre van a estar abiertas y lo están a escuchar a gente que tiene este tipo de inquietudes, a contar cómo lo hemos hecho nosotros, a enseñar nuestros productos a todo, a que todo el mundo que se quiera unir a nuestro colectivo es más que bienvenido, por supuesto. Y nada, que está muy a gusto y ya está. Y ya está. Y me has traído algo, ¿no? Te he traído algo. Lo tienes detrás del Lo sofá. tengo aquí. Me lo acaban de pasar. Te he traído un libro que es... ¡Oh! El arte de la idea. Es un libro muy especial para mí porque me lo dieron en un momento muy especial en mi vida. No bueno, pero por eso fue tan especial. Y este es un libro que a mí me desbloquea muchísimo y me ayuda mucho a entender
que no estoy como una regadera. Vale, ¿Vale? Esto ayuda mucho. O por lo menos me siento un poco más entendido. Bueno, yo soy la loca, ¿eh? O sea que tampoco reivindico un poco eso también. Entonces, a mí me ayuda mucho porque siento que te da una perspectiva de todo lo que tenemos, creo que compartimos muchas cosas en la cabeza, muy real, muy aterrizada, ¿no? Y suelta como muchos factos ahí que de vez en cuando sirven. Yo lo tengo también siempre, tengo 2 y te quería traer uno a ti porque a mí me ayuda mucho este libro y me ayuda muchísimo en el día de... ¿Me lo has dedicado? Te lo voy a dedicar. Ah, por vale, supuesto. vale. Digo, Y esta bolsa quiero que se quede aquí. Vale, esa se va a quedar aquí en este saloncito. Poneme la nevera. Y además la vamos a poner aquí para que la vea todo el mundo en los programas. Muchas gracias, Rafa. Gracias a El ti. arte de la idea y cómo puede cambiar tu vida. Fíjate que yo siempre os pregunto cuál es vuestro lugar, ¿no? favorito. Creo que el tuyo anda por ahí, por el Mediterráneo. Pero tu lugar también es las ideas, las grandes ideas que solucionan vidas, te diría. O sea que al final creo que el arte lo tienes tú, Rafa, y yo te deseo pues que te funcionen las ideas, el colectivo, que cada vez seamos más los que trabajemos desde la creatividad, desde el contenido, desde lo que hemos aprendido, ¿no? En las agencias en las que hemos trabajado y los proyectos en los que hemos trabajado para mejorar la vida de las personas en un lugar. Sí. Así que muchísimas gracias por venir. Gracias a ti. Muchísimas gracias por hacer y por intentar que hagan también, ¿no? Y en ese sentido, pues ya lo vamos a dejar hoy aquí. Lo dejamos ahí con esta idea de intentar que cada día en cercanía podamos trabajar todas juntos y juntas para mejorar la vida de las personas y de colectivos que lo necesitan. Rafa, gracias por venir y a todos, a todas, os deseamos que os haya gustado, que os haya entretenido, que nos sigáis, que sigáis en todas las redes, en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas de audio. Y nos vemos en el próximo programa. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro lugar.